Son las 6:26 de la mañana y amanecemos con muchas noticias, Caracol, para que usted comience este día bien informado. Como siempre, es un placer estar con ustedes muy temprano. En un momento vamos a ir a Venezuela, donde se vive una tensa situación en las calles de varias ciudades tras la proclamación de Nicolás Maduro como presidente. También vamos a hablar de esto que está pasando en Boston, terror en La Meta, pero vamos antes a Medellín con un hecho gravísimo. 19 pasajeros estuvieron como rehenes durante 4 horas por parte de un grupo de asaltantes que amenazaba con hacer explotar una granada. Allá en Medellín está Juan Pablo López con los detalles de esta historia. Juan, buenos días. Vanessa, buenos días. Mire, lo que pasó es que 3 personas se subieron a un bus de servicio público que iba desde Medellín hasta el municipio de Santuario, un municipio al oriente de Antioquia, y a la altura del municipio de Guarne, estas 3 personas, 3 presuntos asaltantes, amenazando con detonar una granada de fragmentación, fueron a quitarle las pertenencias a los ocupantes del bus, 19 personas en total. En una maniobra del conductor, pues este se paró en un retén de la policía y ahí dio información. Durante 3 horas estuvieron los asaltantes negociando con la policía hasta que al final se entregaron a las autoridades. Fueron 4 horas de zozobra por las que pasaron los 19 rehenes en esta buseta que iba rumbo al municipio del Santuario Oriente Antioqueño. La rápida acción de la policía evitó una tragedia. Había sido abordada por 3 delincuentes que estaban atracando a los pasajeros. Es interceptado el vehículo a la altura acá del puente peatonal. 19 pasajeros se logra persuadir para que se entreguen. Los 3 delincuentes que tenían amenazados a los pasajeros con una granada de fragmentación y un revólver estuvieron rodeados por más de 20 policías hasta que finalmente se entregaron. Siendo las 12 en punto de la noche, los 19 rehenes rinden declaratoria ante las autoridades aquí en la estación de policía de Guarne. No tenemos heridos, no tenemos víctimas, no tenemos ningún incidente que lamentar y logramos la captura en flagrancia de los 3 delincuentes que portaban una granada y un revólver. Durante las 4 horas estuvo cerrada la vía Medellín-Bogotá. Una vez se logró la captura de los 3 jóvenes, la vía volvió a su normalidad. Informó desde Guarne, Antioquia, Diana Pérez, Noticias Caracol. Mira, por fortuna la policía atendió a las 19 personas que estuvieron durante 3 horas ahí en el bus de servicio público en la vía Medellín-Bogotá a la altura del municipio de Guarne. Ninguna de ellas presenta ninguna complicación de salud, sin embargo se llevaron a un centro asistencial, esto para descartar que alguna tuviera alguna complicación. Por fortuna la historia terminó bien, por fortuna. Información desde Medellín, Juan Pablo López, Noticias Caracol. Este niño de 8 años es una de las 3 víctimas mortales de las 2 bombas que explotaron ayer cerca de la meta de llegada de la maratón de Boston en Estados Unidos. Más de 140 personas quedaron lesionadas, 17 de ellas están en estado de gravedad. En minutos tenemos un completo reporte de este acto de terrorismo que sacude a Estados Unidos. Y en Barranquilla le pusimos el ojo al barrio Simón Bolívar en el suroccidente de la ciudad, afectado por la inseguridad y por el temor a las inundaciones. Los habitantes piden soluciones a la alcaldía y Argemiro Pion nos tendrá el reporte en vivo con la comunidad. 3 niños murieron en accidentes que se podían evitar en Magdalena, Tolima y Valle del Cauca. El primer caso ocurrió en una calle del municipio de Ciénaga, donde un poste de energía cayó sobre un menor de 9 años. Mientras tanto, en Ibagué, una niña de 7 años murió al caerle un arco de fútbol. Y en el Valle del Cauca, una bebé de 1 año se ahogó en un hogar comunitario. Desde Medellín, Juan Pablo López nos tiene un nuevo reporte de los dramáticos momentos que vivieron 19 pasajeros que fueron secuestrados por 3 hombres en una buseta de servicio intermunicipal. Los delincuentes amenazaban con hacer explotar una granada, pero la policía intervino y logró controlar la situación. 6:47 de la mañana, mientras la mayoría de los bogotanos dormían, nuestro ojo de la noche, Eduard Porras, estuvo vigilante, como siempre. Esta madrugada la policía capturó a 4 hombres, una mujer y retuvo a un menor de edad que habrían atracado a los pasajeros de un bus en la localidad de Suba. Eduard Porras tiene la historia. Eduard, adelante, ¿cómo operaba esta banda y qué más registró usted en la noche?
Vanessa, muy buenos días. Quiero contarle que según la Policía Nacional, estos presuntos delincuentes comenzaron a operar casi desde las 10 de la noche, se subían a los carros de servicio público, intimidaban a los pasajeros con un arma de fabricación casera y 2 armas de juguete. Luego, cuando ya tenían el botín en mano, huían en un taxi y esta madrugada fueron capturados en la localidad de Suba. Además, también les tengo un accidente de tránsito que ocurrió esta madrugada en el sur de la capital del país, avenida 1 de Mayo con carrera 35, donde un taxista resultó lesionado luego que el conductor de otro vehículo, de una camioneta, embistiera su vehículo. Aquí están los hechos más importantes que sucedieron en Bogotá. Esta madrugada, la policía de la estación de Suba desarticuló una banda de delincuentes que sembraba el terror en el servicio público del norte de Bogotá. Dice la policía que luego de asaltar a los pasajeros de un bus, los uniformados del CAI El Rincón interceptaron el taxi donde huían. Son las personas que nos están cometiendo los delitos y nos están afectando a los usuarios del sistema de transporte, pueden ser taxistas, pueden ser en los buses de transporte público. En su poder hallaron dinero, billeteras, un arma de fabricación casera y 2 armas de balines con los cuales intimidaban a sus víctimas. Luego de verificar los datos de los retenidos, encontraron que uno de ellos es menor de edad y que la mujer es novia de uno de los miembros de la banda. En este momento ustedes saben que por situaciones de salubridad es muy común ver personas con tapabocas, pero estos son los elementos: gafas, tapabocas, cachuchas, bufandas, caperuzas, todo eso. Se utilizan los delincuentes para ocultar su identidad. 5 de ellos pasaron la noche en la URI de Palo Quemado, mientras que el menor de 17 años fue puesto a disposición de la Policía de Infancia y Adolescencia. En otros hechos de la noche, un taxista llevó la peor parte luego que estrellaron su vehículo sobre la avenida 1 de Mayo con carrera 35. Dicen los testigos que el conductor de la camioneta excedía la velocidad y en ese afán chocó al taxi que terminó contra un poste de la luz. El conductor del carro de servicio público fue remitido hasta un centro médico del sector. Quiero contarles que hacia las 7 de la noche se presentó un confuso hecho en un puente peatonal del sector del Tunal. Dicen las autoridades que al parecer un hombre fue asesinado luego que un sujeto lo robara y luego lo apuñalara. Los hombres del grupo de criminalística de la SIJIN realizaron la inspección al cuerpo sin vida. A las 6:52 de la mañana, la mirada de nuestro Ojo a tu Barrio se dirige al sector del Simón Bolívar. Eso es en el suroriente de Barranquilla, donde la comunidad denuncia hechos de inseguridad. Y allí está Argemiro Pion para preguntarle a Argemiro qué otros problemas afectan a los habitantes de esa comunidad. Buenos días. Juan Diego, buen día. Pues las personas que perdieron sus casas, además, están pidiendo que les solucionen muy pronto este problema de vivienda porque aún viven en arriendo desde el año 2008 que los desbordamientos de los arroyos que pasan por la zona derrumbaron sus casas. Tienen otro problema que además el arroyo Don Juan que pasa por aquí, por este barrio, se encuentra taponado de basuras y temen que con las lluvias se comiencen a presentar inundaciones y además que están retrasadas las obras de canalización del arroyo. Por eso hacen un llamado urgente a las autoridades. Estas son las problemáticas que viven los habitantes de aquí del barrio Simón Bolívar en el suroriente de Barranquilla. Lo que antes eran casas en el barrio Simón Bolívar, suroriente de Barranquilla, hoy son guaridas de delincuentes. Estas viviendas se cayeron debido al continuo desbordamiento de un arroyo que pasa por la zona y los escombros sirven hoy como escondite de ladrones. Que esto en la noche es una inseguridad, esto está oscuro, esto no tiene seguridad, eso se llena de viciosos, atracan, por aquí hay niños y la gente le teme a que violen a una niña, algo. Jorge Salas, otro de los habitantes, manifiesta que el lote donde antes estaban las casas es propicio para la delincuencia. Eso en cualquier parte que vean un sitio así, vean gente, dan la papa, que vean que está dando la papa y la atracan. Octavio España, uno de los que perdió su casa, expresó que aún están esperando que les entreguen su nueva vivienda. Usted sabe que uno tiene que estar viviendo de uno para otro. Todas las casas que uno ocupa, por el pago que no es puntual en la alcaldía, lo salen echando a uno. Para colmo de males, el arroyo del barrio está colmado de basuras, por lo que temen nuevas inundaciones cuando comiencen las lluvias. Al llover estas basuras taponan de igual forma, se meten en la casa el agua, nos tumba las casas. En esta zona del suroriente de Barranquilla se cayeron 25 casas por el invierno.
Bueno, y precisamente para atender a la comunidad ha llegado el alcalde de la localidad suroriente, Pedro Cepeda, a quien le preguntamos, alcalde, ¿qué solución hay para estas personas? Ellos están preocupados por el tema de la inseguridad aquí, donde se cayeron las casas. Mira, hay un compromiso de la Policía Nacional en este tema aquí está la gente del cuadrante, necesitamos pues que la gente se concientice y nos colabore también, vamos a ejercer aquí la autoridad totalmente. No podemos permitir que los bandidos de otras zonas vengan aquí a fumar vicio, a todo. Vamos a demoler todas estas casas aquí y en un mes vamos a ver resultados en la demolición, pero necesito un compromiso de ustedes que son la comunidad también, porque esto solo no lo podemos lograr. Esto es algo en conjunto. Bueno, ¿y qué va a pasar con el arroyo que está lleno de basura? El arroyo, vamos a limpiar este arroyo con el foro hídrico porque es un tema, ya las lluvias vienen. Yo hoy le pasaré una carta, ellos se les he pasado foro hídrico y le voy a pedir aquí al secretario que haga presencia acá como lo ha hecho en otras ocasiones. Bueno, ojalá se solucionen todos estos problemas para bien de los habitantes de aquí del barrio Simón Bolívar. Desde el suroriente de Barranquilla, Argemiro Pion, Noticias Caracol. 6:56 de la mañana. Herido de muerte, un comerciante disparó contra los sicarios que intentaban escapar en moto luego de atentar contra su vida. Una bala le dio al parrillero y el chofer de la moto cayó de cabeza en un andén. Los hechos ocurrieron en el municipio de Chía, aquí en Cundinamarca. Los sicarios iniciaron la persecución desde las 8 de la mañana. Cuando la víctima en su camioneta tomó la avenida Chilacos en el norte de Chía, la alcanzaron y abrieron fuego contra el conductor. A pesar de las heridas, el comerciante les respondió. En la reacción la víctima impacta sobre uno de los delincuentes, quien muere en el lugar de manera inmediata, y el otro durante la huida fallece unos metros más adelante en un accidente de tránsito. La camioneta de la víctima acabó estrellada contra otro carro que venía por el carril contrario. El conductor de la moto no logró mantener el equilibrio y murió al caer de cabeza contra el pavimento. Sabemos que es un comerciante de San Andresito. En este momento las diligencias de inspección y la investigación inicial está siendo objeto. La está adelantando el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Un grupo especial integrado por expertos de la SIJIN, la CIPOL y el CTI de la Fiscalía asumió la investigación para determinar los móviles del homicidio. En Bogotá, Yarid Muñoz, Noticias Caracol. En Ciénaga, Magdalena, un niño de 9 años murió al caerle encima un poste del servicio de energía eléctrica. Su madre estuvo a punto de correr la misma suerte con un cable de alta tensión. Cuando transitaba con su madre por esta calle del barrio San Juan en el sur de Ciénaga, un poste le cayó encima al niño Álvaro Ruiz Peña de 9 años, relató un familiar del menor. Ella iba pasando con el niñito, lo llevaba para bañarlo, que iba para el colegio. Llevaba una libretica en la mano. El poste de cemento de unos 250 kilos de peso sostenía redes que por poco alcanzan a la madre del menor fallecido. Yo me quedé con otra muchacha corriendo a cogerla a ella, porque si no ella se mata con la electricidad, con los alambres. En esta misma situación de peligro se encuentran más de 15 postes en esta zona del sur de Ciénaga. Ahí al frente donde vivo yo hay uno que cada vez que pasa la brisa se mueven los postes. El secretario de Gobierno de Ciénaga dijo que el mal estado de los postes ha sido reportado por la comunidad y la alcaldía a Electricaribe. Le hacemos un llamado a la empresa Electricaribe, un llamado vehemente al señor ministro de Minas y Energía, al señor superintendente, que vengan y tomen acciones frente a la empresa Electricaribe. La Oficina de Comunicaciones de Electricaribe informó telefónicamente que en las próximas horas se estarán pronunciando por medio de un comunicado de prensa. ¿Qué tal? 7:01 de la mañana. Bienvenidos los televidentes que se suman a esta hora a Noticias Caracol. Tenemos reportes en vivo de las noticias en desarrollo. Volvemos a Antioquia con Juan Pablo López para que nos cuente qué es lo último sobre el secuestro masivo de los pasajeros en un bus, en una buseta de intermunicipal. Juan Pablo, adelante. Juan Diego, buenos días de nuevo. Mire, estas 3 personas están siendo judicializadas, 3 personas que fueron capturadas por las autoridades después de haberse entregado y después de haber mantenido por 3 horas en vilo a 19 pasajeros de un microbús que cubría la ruta Medellín-El Santuario. En el municipio de Guarne los pararon, los iban a asaltar, sin embargo en una confrontación con la policía, pues estuvieron ahí un rato con los pasajeros. Una persona más, según informan las autoridades hace pocos minutos, está vinculada y ya fue capturada. Se trata de una mujer. Diana Pérez estuvo en el sitio y esa es la historia.
Fueron 4 horas de zozobra por las que pasaron los 19 rehenes en esta buseta que iba rumbo al municipio del Santuario Oriente Antioqueño. La rápida acción de la policía evitó una tragedia. Había sido abordada por 3 delincuentes que estaban atracando a los pasajeros. Es interceptado el vehículo a la altura acá del puente peatonal. 19 pasajeros. Se logra persuadir para que se entreguen. Los 3 delincuentes que tenían amenazados a los pasajeros con una granada de fragmentación y un revólver estuvieron rodeados por más de 20 policías hasta que finalmente se entregaron. Siendo las 12 en punto de la noche, los 19 rehenes rinden declaratoria ante las autoridades aquí en la estación de policía de Guarne. No tenemos heridos, no tenemos víctimas, no tenemos ningún incidente que lamentar y logramos la captura en flagrancia de los 3 delincuentes que portaban una granada y un revólver. Durante las 4 horas estuvo cerrada la vía Medellín-Bogotá. Una vez se logró la captura de los 3 jóvenes, la vía volvió a su normalidad. Informó desde Guarne, Antioquia, Diana Pérez, Noticias Caracol. Las autoridades están pendientes de algunas denuncias ciudadanas que dicen que en esa vía Medellín-Bogotá, sobre todo en el trayecto que es desde Medellín hacia los municipios del Oriente Antioqueño, se presentan este tipo de hurtos a los vehículos y están pendientes de poner más seguridad también en la zona y recibir las denuncias ciudadanas. Información desde Medellín, Juan Pablo López, Noticias Caracol. En Noticias de Colombia vamos al Valle del Cauca, donde una niña de 1 año murió ahogada en un hogar comunitario en el municipio de Candelaria. Eduardo Manzano nos cuenta cómo ocurrió esta tragedia. Buenos días. Hola Juan Diego, buenos días. Pues sí, el hecho ocurrió en un hogar múltiple de bienestar familiar que está ubicado aquí a pocas cuadras del puesto de salud donde nos encontramos en este momento. La menor, según el comunicado de bienestar familiar que lo tengo en la mano, cayó a un balde con agua, quedó sumergida y fue encontrada así por los funcionarios del bienestar familiar. La madre comunitaria la trajo aquí, según la información que entrega el propio comunicado del bienestar familiar, a este centro de salud, donde asegura el comunicado que no habría recibido los primeros auxilios adecuados y que no había personal idóneo para atenderla. La menor falleció minutos después. Se presentó un hecho de violencia por parte de familiares de la pequeña contra el centro de salud. Hay daños en la puerta. No obstante, la policía controló la situación rápidamente porque 60 personas se acercaron aquí al centro de salud para protestar por esta situación. El comunicado del bienestar familiar dice que se envió ya una comisión para investigar esta situación y que se va a prestar toda la colaboración a la Fiscalía. Noticias Caracol conoció un informe escrito de la doctora Paola Guevara, que fue la que atendió el caso aquí, quien señala que ella encontró a la niña sin signos vitales, que no encontró ningún tipo de respuesta y que por el contrario la pequeña presentaba ya signos de muerte. La Fiscalía en este momento adelanta la investigación del caso de la muerte de la pequeña Stacy Caicedo Barona, de 1 mes de nacida, quien falleció después de haber caído a un balde con agua en este hogar comunitario del bienestar familiar. Esa es la información por el momento en el corregimiento del Carmelo, en Candelaria Valle. Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Qué dolor, Eduardo, gracias. Y una historia no menos trágica. Una niña de 7 años murió en Ibagué luego de que le cayera el arco de una cancha de fútbol encima. A pesar de los esfuerzos de los médicos, la pequeña no pudo resistir el fuerte golpe en el tórax. A esta clínica de Ibagué fue trasladada de urgencia la niña de 7 años que minutos antes había sufrido un accidente cuando se encontraba con su padre en una cancha de fútbol. Los familiares de la menor entregaron a los médicos esta versión de lo sucedido. Doctor, lo que le informan cuando la niña llega acá es que el golpe se lo produjo ¿qué? Se lo produjo un arco de bastante peso que le cayó justamente en el tórax y debido a esa situación se produce el aplastamiento. La niña, identificada como Ana Valentina Murillo, permaneció con vida casi 3 horas recibiendo atención médica, pero luego de varios procedimientos murió. Debido a esa situación se produce el aplastamiento y se produce la entrada de aire al pulmón, que es lo que se denomina neumotórax, y que hace que el pulmón se colapse. Está lleno de aire adicional al que allí tiene y se colapsa y deja de funcionar el pulmón. A través de este comunicado, el establecimiento deportivo Fútbol Top 10 informó que el caso se presentó cuando la cancha ya estaba fuera de servicio. Los niños se encontraban jugando a un costado de la cancha y accidentalmente se causó la caída de uno de los arcos, pues estaban arrumados al no estar en uso. La Fiscalía anunció una investigación. Los grupos antisecuestro del Ejército y la Policía capturaron a 2 hombres que tenían como rehenes a varios familiares del excomandante de las Fuerzas Militares y actual negociador de paz, general retirado Jorge Enrique Mora Rangel.
Estos dos hombres que esperan en un pasillo del complejo judicial de Palo Quemado en Bogotá fueron capturados en flagrancia el pasado sábado en la tarde en medio de un operativo relámpago del ejército y la policía. Los dos hombres de 19 y 21 años fueron sorprendidos cuando mantenían secuestrados en una lujosa vivienda del norte de Bogotá a varias personas a las que pretendían hurtarle joyas y dinero. El fiscal que asumió el caso relató cómo se inició el llamado secuestro express en una bahía del centro comercial Unicentro contra las víctimas, que resultaron ser allegados del excomandante de las fuerzas militares, general retirado Jorge Enrique Mora Rangel. Cuando estaba dentro de la bahía fue a parquear y se le acercó un hombre por el lado izquierdo del carro y pensó que era uno de los que cuidan ahí. Apagó el carro, ya que ya lo tenían parqueado, y en ese momento sacó el arma de fuego, revólver, le dice que abra la puerta y que no grite porque la quema, o sea, le quita la vida. Según la investigación, los dos hombres obligaron a sus víctimas a trasladarse a la casa donde había otras personas que resultaron también siendo secuestradas. Allí todos fueron amarrados y amordazados. Al señor Jorge Peña Rodríguez lo amarran de las manos y pies a las patas de la silla, que le dice que si no se calla también lo matan. Los dos hombres fueron presentados ante un juez de garantías para su judicialización. La fiscalía los enjuiciará por secuestro extorsivo, porte de armas y hurto agravado. Julián Ríos, Noticias Caracol. Y mucha atención, que a esta hora 7:14 de la mañana hay noticia desde la policía de Cundinamarca, donde las autoridades le dieron un duro golpe al microtráfico. Karen Acero está ya con la información. Karen, buenos días. ¿De qué se trata? Vanessa, muy buenos días. Se trata de la captura de 28 personas que conformaban la banda Los Moscos, dedicada al microtráfico en algunos municipios del departamento de Cundinamarca. Coronel Flavio Mesa, el comandante de la policía de Cundinamarca, y le pregunto cómo operaba esta banda, coronel. Bueno, fueron 2 meses de investigación en cumplimiento de la orden presidencial de intervenir 24 puntos del país. Aquí se logran 28 capturas, son 2 meses de investigación con agentes encubiertos, donde hay horas de filmación y se logra comprobar cómo utilizaban pasantes de droga, personas que normalmente consumen de estupefacientes, como narcotraficantes, como microtraficantes, como expendedores de droga a domicilio. Coronel, muchísimas gracias. Para terminar, quiero contarles que a esta banda también se le incautaron 25 teléfonos celulares, 500 dosis de bazuco y 1000 dosis de marihuana listos para ser comercializados. Por el momento, esta es la información. Karen Acero, Noticias Caracol. 7:26 de la mañana, continuamos con más información. El gobierno presentó el plan de choque para estimular la economía en el país. Las estrategias, que costarán 5 billones de pesos, incluyen desde estímulos para la compra de vivienda hasta millonarias inversiones para combatir el contrabando. La primera medida consiste en que a partir de ahora, y gracias a un pacto con los bancos, la tasa de interés de los créditos hipotecarios para vivienda nueva de estratos medios será mucho más baja. Ya todo está listo para los primeros 32.000 créditos. Los colombianos que aspiren a una vivienda entre 80 millones de pesos, vivienda de interés social, y 200 millones de pesos, ya no tendrán que pagar el 12% de intereses, sino el 7%. La segunda medida también jalonará la vivienda de bajo costo y consiste en darle todas las facilidades de acceso, subsidios, precio y financiación a las familias con ingresos de 1 a 2 salarios mínimos. No va a comprometer más del 30% de su ingreso, una cuota de 180.000 pesos. Otra medida fundamental apunta a presionar al alza el precio del dólar. Consiste en cambios normativos para que los fondos de pensiones tengan que invertir parte de sus recursos en el extranjero. Nos van a permitir incrementar la demanda por dólares este año en 5.000 millones de dólares. Además, hay medidas de apoyo al agro colombiano, a la industria y al comercio para brindarles energía más barata, desmonte anticipado de los aportes para fiscales, agilizar la construcción de docenas de proyectos viales, millonarios recursos en créditos vía Bancoldex, reducción en la retención en la fuente y eliminación de aranceles. Y también se anunció un plan para mejorar la lucha al contrabando. Son las 7:28, tenemos noticias de Colombia para que usted siga bien informado. Miren estas imágenes. Es un voraz incendio que dejó millonarias pérdidas y se registró en Maicao, en La Guajira. Las imágenes muestran la magnitud de la conflagración, que produjo una inmensa columna de humo y llamas que alcanzaron los 20 metros de altura. La emergencia se originó en una vivienda del barrio Buenos Aires, donde, según los bomberos, se almacenaba gasolina. La vivienda quedó destruida y otras 4 casas más sufrieron cuantiosos daños.
Pánico dentro de un bus en Guarne, Antioquia. 3 delincuentes armados subieron al vehículo a robarle las pertenencias a los pasajeros, pero al verse rodeados por la policía optaron por tomar como rehenes a los 19 ocupantes del bus, amenazando con hacer explotar una granada. Finalmente, tras varios minutos de negociación, los agentes lograron persuadir a los delincuentes, quienes se entregaron. Un caso muy similar se vivió en Bogotá. Esta madrugada la policía capturó a 4 hombres, una mujer y retuvo a un menor de edad que habrían atacado todos ellos a los pasajeros de un bus en la localidad de Suba. La personería denunció hacinamiento en la cárcel El Cunduy, en Florencia, Caquetá. Después de realizar una visita al centro penitenciario, el personero Héctor Mauricio Cuellar señaló que hay un sobrecupo de reclusas, ya que el pabellón de mujeres tiene capacidad para 40 detenidas y hay 153. Y esto, según el funcionario público, la falta de espacio está acusando problemas de salud y no cuentan con capacidad para recibir a más reclusas. Las autoridades interpusieron una demanda para que el IMPEC traslade a las internas que ya han sido sentenciadas a otras cárceles del país. 7:43 minutos, les actualizamos los hechos más importantes de Colombia para que usted esté bien informado. Y arrancamos con esto. En menos de año y medio, el Ministerio de Defensa cerrará la cárcel del Ejército en la base de Tolemaida a raíz de los reiterados escándalos de corrupción en ese penal. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, señaló que luego de que se conocieran nuevas denuncias de militares condenados que supuestamente reciben permisos especiales y la falta de control allá en Tolemaida, se decidió construir un nuevo penal con las características de seguridad de una prisión norteamericana o europea. A este nuevo penal serán traídos todos los militares privados de la libertad en el país. En un misterio se ha convertido la desaparición y muerte del reggaetonero bogotano Germán David Uribe Cardona. Dentro de la investigación, la Fiscalía capturó en Medellín a estos 2 hombres señalados de participar en el hecho. El cantante había viajado a Medellín para promocionar su nueva producción, pero desapareció el pasado 23 de enero. Este fin de semana, el CTI de la Fiscalía halló su cuerpo desmembrado en una fosa ubicada en el municipio de Bello, en Antioquia. Una dramática emergencia ambiental se registra en una ciénaga del norte de Bolívar, donde miles de peces murieron por la sequía que genera también la putrefacción de las aguas. Miren las imágenes, 20.000 familias están afectadas con esta situación. Capturados 7 presuntos miembros del ELN y uno de las FARC en el departamento del norte de Santander, en la frontera con Venezuela. Según las autoridades, los capturados eran cabecillas de milicias y explosivistas encargados de la recolección y venta de la pasta de base de coca para financiamiento de las estructuras terroristas. Las capturas se realizaron en un operativo conjunto entre el Ejército, la Policía y el CTI en el municipio de Ocaña y El Tarra. Entre los capturados se encuentran David Pérez Álvarez, alias Richard, presunto cabecilla del ELN en el Catatumbo y presunto responsable de los hechos delictivos ocurridos en esa zona del departamento. 8:04 minutos, vamos a la Policía Metropolitana de Bogotá en vivo, donde las autoridades presentan a un hombre señalado de abusar de varias menores de edad en la capital del país. Allí está Paola Bermúdez. Paola, adelante, buenos días. Hola Juan Diego, televidentes, buenos días. Pues se trata de un hombre de 30 años, Alexandro Solano Cortés, quien de acuerdo con la policía fingía conducir un taxi para así cometer sus delitos. Él recogía mujeres a altas horas de la madrugada cuando salían de los sitios de rumba en la ciudad. Coronel Oscar Pinzón, comandante de Policía de Infancia y Adolescencia, ¿cómo se llegó a la captura de este hombre? Bueno, sí, efectivamente, este sujeto para el mes de diciembre, aprovechando que manejaba un taxi, recogió a un adolescente de 17 años en el sector del sector de la T, donde momentos después le dice a ella que tiene que bajar un momentico del taxi, se baja del taxi y posteriormente se sube a la parte posterior, la accede con un arma blanca y procede a abusar de ella sexualmente, le roba sus elementos personales y posteriormente la deja abandonada en el sector del barrio Modelia. Coronel, muchas gracias. Pues como la policía está investigando por lo menos 3 o 4 casos más que hubiera cometido este mismo hombre. La recomendación es no tomar taxis en la calle, y menos en las horas de la madrugada, a las mujeres que preferiblemente estén acompañadas y a los dueños de los taxis que estén muy pendientes de los antecedentes de los hombres o las mujeres que ponen para conducir sus vehículos. Información desde la Policía Metropolitana con Paola Bermúdez en Noticias Caracol. Paola, gracias y gracias por las recomendaciones. Juan, hoy es el Día Mundial de la Voz. Es una herramienta que, bueno, nosotros necesitamos
sin duda, pero que además es clave también para muchas personas para poderse comunicar. Para los periodistas es la herramienta de trabajo, la garganta, ¿no? Y la cuidamos con agüita caliente, tecito, todo eso. Yo por eso le he dicho que no grite tanto ni regañe tanto. Los consejitos con la doctora Fernanda. Hola, muy buenos días. Pues la primera recomendación es evitar malos hábitos, como fumar, gritar, aclarar o, como se dice popularmente, carraspear, porque afectan seriamente nuestra voz. Por otro lado, es muy importante hidratarse, tener momentos de reposo y ante síntomas como disfonía por más de 2 semanas consultar. Y esto aplica no solo para los periodistas, también para profesores, cantantes, empleados de centrales de llamadas y en general para todos. Al fin y al cabo, la voz es nuestra principal herramienta de comunicación. Quienes tienen en su voz la principal herramienta de trabajo deben tener en cuenta ciertas recomendaciones. Muchas veces jornadas de más de 8 horas con descansos de 20 minutos o menos, y esto pues realmente es lo que nosotros llamamos un abuso de la voz. Lo ideal es que si uno utiliza la voz por 60 minutos, uno debe descansar por lo menos 10 minutos en reposo vocal absoluto, es decir, en silencio total. ¿Y usted cómo cuida su voz? No tomar líquidos fríos y evitar el fumar. Pues cuidarme del frío y de los cambios de temperatura. Cuando vayamos a hablar, que sea con poco volumen y tratar de, digamos, no susurrar, que susurrar es un abuso de la voz muy grande, lo mismo que carraspear. El llanto y los gritos o la risa también deben ser con bajo volumen. Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya sea de caliente a frío o de frío a caliente. Además, si tiene algún problema respiratorio como un resfriado, hay que tener especial atención. Tomar de 8 a 10 vasos de agua durante el día, realizar vaporizaciones, eso va a hacer que las cuerdas vocales estén húmedas y eso es muy importante para la recuperación. Evitar pues gritar, evitar hablar, y también la sábila, el aloe vera, inclusive el jengibre son muy buenos. La miel con leche y merengues. Miel de abejas con mantequilla. Panela con limón. No hay realmente estudios que demuestren que la miel sea benéfica. Nosotros no nos oponemos a que lo hagan. A veces lo combinan con la naranja, pero todos esos jugos ácidos, cítricos, de pronto hay que evitarlos porque tienden a producir reflujo gástrico, y el reflujo gástrico obviamente es un enemigo de las cuerdas vocales. Recuerde, si hay disfonía o malestar en la garganta por más de 10 días sin explicación aparente, consulte de inmediato al médico. Insisto, el reflujo gastroesofágico es una de las principales causas de disfonía, por eso es necesario consultar, se identifica la causa y a partir de ahí se establece el tratamiento, que por ejemplo no va a ser igual para una alergia que para un reflujo. Muy bien, y para terminar les cuento que probaron con éxito un nuevo tratamiento para la próstata cuando ésta se aumenta de tamaño. La hiperplasia prostática o crecimiento de esta glándula es uno de los problemas más frecuentes de los señores después de los 50 años y es la causante, entre otros, de que se tengan que levantar varias veces en la noche a orinar. Pues médicos en Estados Unidos diseñaron un nuevo método que consiste en inyectar una sustancia en los vasos sanguíneos que impide el paso de nutrientes hacia la próstata. Así, esta deja de crecer y los síntomas desaparecen. Un tratamiento que realmente promete. No es cirugía, menos riesgos y complicaciones, anestesia local y además es ambulatorio, pero todavía hay que esperar. Hasta ahora solo ha sido probado con 14 hombres. Termina la información de salud. Feliz día. Y en Cartagena, cientos de pensionados a esta hora están protestando porque no les pagan su mesada. Ronald Avellaneda envió hace poco el siguiente reporte. Los pensionados de la extinta electrificadora de Bolívar han bloqueado el ingreso de los empleados de la empresa Electricaribe a esta sede. Han instalado también un ataúd y han hecho una representación de lo que ellos denominan como el sufrimiento diario de las viudas de los extrabajadores. Uno de los representantes de la Asociación de Jubilados, bienvenido a Noticias Caracol, ¿su nombre? Manuel Camacho Sarabia. Don Manuel, esta imagen que estamos viendo, esta protesta, ¿se deriva por qué motivos? Principalmente por la posición intransigente de la empresa multinacional Gas Natural Unión Fenosa, que viola las leyes y la constitución de nuestro país, cuál es el desconocimiento de la sustitución pasional que tenemos establecido por ley. Bueno, hay que decir también que van a permanecer aquí en esta sede hasta ser escuchados por representantes de la empresa. Sin embargo, vía telefónica nos han comunicado que hasta el momento no va a haber ningún pronunciamiento, pero que a más tardar en el mediodía de hoy van a permitir que una comisión de representantes de los jubilados pues llegue para conversar y poner fin a esta situación. Ronald Avellaneda, desde Cartagena, Noticias Caracol.
8:15 de la mañana, llegamos al final. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 12:30 con una nueva edición informativa. Ya viene Día a Día. Esto es Noticias Caracol, primero en Noticias. Buenos días.